Mañana vamos a acabar Lucas, vamos a leer mañana Lucas capítulo 24. Antes de empezar hoy con Lucas capítulo 23, quiero decir que hay algunas religiones y algunas personas que creen que el bautismo es necesario para la salvación. Sin embargo, la Biblia no lo dice. La Biblia es muy clara, especialmente en Romanos 10:9 y en Romanos 10:13 de cómo salvarnos. Entonces, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y en Romanos 10:13 dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces no dice que si confesares al Señor y fueres bautizado o que si invocares al Señor y fueres bautizado. Es tu fe la que te salva, porque el bautizo es una obra y la Biblia nos dice que no nos salvamos por obras, es gracia a través de la fe, no por obras para que nadie es como que se sienta orgulloso para que nadie se gloríe. Sin embargo, el bautismo, la Biblia habla mucho del bautismo, pero no para salvación, sino es una muestra de que ya eres salvo. Algo muy importante es que si ustedes leen la Biblia de cubierta a cubierta, se van a dar cuenta que no hay ni siquiera un niño que fue bautizado. La gente fue bautizada después de que fueron salvos. Cuando digo que fueron salvos, me refiero a que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando abrieron su corazón, cuando creyeron en Él, cuando tuvieron fe. Entonces no es fe y bautismo, sino es solamente fe. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, es cuando cambiamos de oscuridad a luz. Entonces ya con esta referencia vamos a empezar Lucas capítulo 13 y ustedes dirán, ¿y por qué estoy hablando del bautismo? Estoy hablando porque hoy vamos a ver los dos ladrones que estaban a cada lado de Jesucristo cuando fue crucificado. Entonces, uno de los dos ladrones, él se humilló y le dijo a nuestro Señor, acuérdate de mí cuando estéis hoy en tu reino. Y nuestro Señor Jesucristo le contestó que sí, que ya él iba a estar con él en paraíso ese mismo día. Nos vamos a dar cuenta más adelante, este ladrón nunca fue bautizado, él solo tuvo fe en nuestro Señor Jesucristo y esto le salvó. Vamos a empezar Lucas capítulo 23. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que éste pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la gente, ninguna falta hallo en este hombre. Mas ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, al oír de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y luego que supo que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, se gozó mucho, pues hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer algún milagro. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Mas Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, y le volvió a enviar a Pilato. Y aquel mismo día Pilato y Herodes entre ellos se hicieron amigos, porque antes estaban de enemigos, o sea, perdón, no voy a cambiar las palabras, la Biblia dice porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados y al pueblo,
Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que pervierte al pueblo, y he aquí, yo, habiéndole interrogado delante de vosotros, no he hallado en este hombre falta alguna de aquellas cosas de que lo acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho. Le castigaré pues y le soltaré. Y tenía necesidad de soltarles uno en la fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y por un homicidio. Y les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Y él les dijo la tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho éste? No he hallado culpa de muerte en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pero ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, al cual habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a un Simón Cireneo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase en pos de Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, volviéndose a ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y llevaron también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar que es llamado el Calvario, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y también los príncipes con ellos se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si él es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito en letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿no temes tú a Dios, aun estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos, más este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si ven, esa era la parte que les iba a decir, que este malhechor nunca fue bautizado, pero él tuvo fe en Jesucristo, creyó en él y su fe le salvó. Y era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por el medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este era un hombre justo.
Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y he aquí, había un varón llamado José, el cual era consejero y un varón bueno y justo. Este no había consentido con el consejo ni con los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de los judíos, y quien también esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún nadie había sido puesto. Y era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también lo acompañaron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y regresando, prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Esta parte es triste porque nuestro Señor es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no debemos estar tristes porque nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la tumba. Él venció la muerte y venciendo la muerte venció también a Satanás. Y nosotros ganamos porque si lo recibimos y creemos en Él, vamos a ir un día al cielo por eternidad. Que descansen y que Dios los bendiga. Chao.